Tiene la palabra el senador Enrique Insunza Cázares. Muchas gracias, senador presidente. El senador Anaya me ha aludido. Tengo para mí que es un senador diligente, atento, que estudia muy bien las iniciativas y los dictámenes. Estoy seguro que no se le ha escapado que en las páginas 5, 6, 7 y 8 del documento se enuncian distintas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado en diferentes procedimientos constitucionales, juicios de amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad. ¿Es así, verdad, senador Anaya? Sí, señor. Bien. Decía un extraordinario jurista, juez argentino, que en algún momento también fue diputado por un partido de izquierda, Eugenio Raúl Zaffaroni, que todo político debe tener ideas, pero lo más importante es tenerlas en orden. Tenerlas en orden. En orden. Yo creo que el senador Anaya las tiene en orden. Y yo quisiera hacer un ejercicio a lo mejor muy simple, pero decía Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo de origen vienés, que las cosas más importantes se nos suelen ocultar en su simplicidad. En una democracia, como la es la de nuestro país, la soberanía reside desde la Constitución de Apatzingán, cuyo efeméride acabamos de celebrar, incluso antes, desde los sentimientos de la nación, reside, así se ha dicho en la tradición jurídica, constitucional, política mexicana, esencial y originalmente en el pueblo. Artículo 39. Por supuesto, la Constitución tiene un procedimiento para ser modificada, adicionada. Dice el 39 que el pueblo tiene incluso, tengo tiempo limitado, si no para ir rápido, 2 minutos, entonces voy a concluir. Tiene el inalienable derecho de modificar, incluso alterar su forma de gobierno. Son palabras que hay que tomarlas en serio. No hay que pasar rápido por ese artículo. Es la médula, ese es el pilar de la República Democrática, el 39. Y efectivamente, cada poder tiene un marco constitucional definido en la propia ley fundamental. Y sí, a las juezas y jueces, a las personas juzgadoras, les corresponde dictar justicia, pero no de una manera voluntariosa, sino sometida estrictamente al mandato de las normas constitucionales y legales. En la iniciativa y dictamen que hoy estamos conociendo, yo creo que el senador Anaya, alusiones reiteradas, lo sabe, lo único que estamos haciendo, porque estoy seguro que conoce el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, es llevando al texto constitucional una norma que ya es vigente a nivel de la Ley de Amparo. La improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Estoy en lo correcto, senador Anaya? Como no hay diálogos, pido la palabra. Muy bien. Bueno, entonces, termino. Voy a leer. El órgano revisor de la Constitución es un órgano complejo, integrado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados. Para poder modificar la Constitución, digo cosas de perogrullo, existe un sistema reforzado, complejo. Se requiere mayoría calificada en ambas cámaras y luego la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Les voy a leer, y con esto voy a concluir esta parte, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no en la quinta época, sino muy recientemente en el año 2022,
en la tesis con registro digital 2024-180. Leo la parte correspondiente. Pues conforme al artículo 135 constitucional, el constituyente depositó en el Congreso de la Unión, habla de la improcedencia del amparo en contra de reformas constitucionales. Pues conforme al artículo 135 constitucional, el constituyente depositó en el Congreso de la Unión y en la legislatura de los estados y de la Ciudad de México, con el carácter de órgano límite, la potestad, función soberana de adicionar o reformar la Constitución, siendo precisamente esa capacidad normativa excepcional en donde se encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea, para ello, de que dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Hasta aquí mi lectura y me reservo para intervenir en un momento posterior. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Insunza Cáceres. Con gusto, presidente. Yo quiero rectificar un hecho que es el hecho central de esta reunión. El artículo 61 de la vigente Ley de Amparo establece en su fracción primera: el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que estamos incluyendo en el artículo 107 de la Constitución, fracción segunda, es justo ese enunciado que está en la Ley de Amparo. Y lo que estamos incluyendo en el artículo 105 es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2024-180, respecto de que contra el poder reformador de la Constitución no existe ningún medio de control jurisdiccional. No estamos quitándole un derecho a nadie, al contrario, estamos reforzando nuestro sistema constitucional para efectos de que quede muy claro cuáles son los mecanismos de defensa de la Constitución y cuáles son sus límites. Por cierto, la discusión de los límites del control constitucional está hoy en la teoría constitucional contemporánea. Se ha dicho y se dice con razón que no hay un solo intérprete de la Constitución, un solo intérprete no lo existe, hay una pluralidad de intérpretes. Este Congreso, este Poder Constituyente, este órgano reformador es un intérprete de la Constitución también. Un tribunal constitucional tiene la última palabra, es cierto, pero no se puede establecer que hay una única interpretación o un solo actor que puede interpretar la Constitución. Me voy a referir a un senador que se sienta al extremo izquierdo, donde yo estoy, que gusta mucho de las falacias ad terrorem, cuando dice, citando a un exministro, que no es santo al que le rindo culto tampoco, por cierto, que que se podría llegar a un momento donde se legislara la esclavitud, penas, malos tratos, etc. Es como si dijera también que un juez federal o un ministro puede decretar la expropiación o puede privatizar, emitir un decreto privatizando, o puede imponer condenas y seguir juicio. Evidentemente son argumentos falaces, ad terrorem. Lo cierto es que en las Cortes también se vota, se toman decisiones votando, y solo una visión elitista y conservadora puede considerar que el voto de unos pocos vale más que el voto de la mayoría del pueblo de México. Es cuanto. Gracias, señor senador Enrique Insunza.